Vamos a entrar a la palabra de Dios. Abran sus Biblias conmigo en Mateo, en el capítulo 2. Muchas veces yo he dicho que uno de los regalos más grandes y más maravillosos que he recibido en mi vida son mis hijos. Entre más viejo me hago y más aprendo, más estoy seguro de esta verdad. Los hijos son uno de los más grandes y maravillosos regalos que un ser humano pueda recibir en esta vida. Yo no sé si usted alcanza a ver esta realidad, pero en el caso mío, viví una vida perdida desde muy niño. Viví muchas cosas muy malas. Nunca me imaginé que yo un día me iba a poder casar, menos que iba a tener hijos. Y en todos estos años de cristiano puedo decirle que una de las más grandes maravillas que he visto en la vida es el tener hijos. Al paso de los años, en el camino del Señor, Dios nos va llenando de todo tipo de bendiciones. El Salmo 68, 19 dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Así es que desde el día que Dios nos salva, inmediatamente nos empieza a bendecir, y con el paso de los años verdaderamente nos colma, nos llena, nos satura de muchas bendiciones. En el orden de bendiciones de Dios, o en el orden de bendiciones que Dios nos da, número uno, lo más grande, la más grande bendición es la salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Número dos es nuestro cónyuge. No importa que usted venga peleado con su cónyuge ahorita, pero es la segunda bendición más grande que Dios nos da a sus hijos, su cónyuge. La tercera son los hijos. De ahí podemos hablar de dones, capacidades, trabajo, finanzas, bienes materiales, salud física y un sinnúmero de bendiciones y satisfacciones más. Pero los hijos son uno de los tres más grandes regalos que un ser humano puede recibir en esta vida. Usted puede tener muchas bendiciones, pero créame, en el orden divino, los hijos tienen el tercer lugar. Entre cientos de bendiciones, los hijos son una de las más grandes bendiciones que podemos recibir en esta vida. Quiero predicarles por ello un sermón que yo le he titulado: Alguien quiere matar a tus hijos. Mateo 2, versículos del 13 al 23 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas,
que había de ser llamado Nazareno. Alguien quiere matar a tus hijos. Vamos a ver en primer lugar, el Padre Celestial ha preparado un gran destino para cada uno de nuestros hijos. Fíjese bien, para cada uno de nuestros hijos. Por lo regular, el punto siempre es, Dios ha guardado un gran destino para cada uno de sus hijos. Y habla de todos nosotros, ¿no? Pero ahora quiero hablar de sus hijos. Algunos de ustedes no tienen hijos y qué bueno que están aquí. Van a aprender antes de tiempo, que es algo muy, muy saludable. Algunos de ustedes son pastores y han venido a escuchar esto, que seguramente esto les puede ayudar a ustedes en su ministerio para que enseñen esto por siempre a todos los padres que van a ir enfrentando al paso de los años. Pero esta verdad quiero concentrarme por unos minutos. Dios siempre va a tener un gran destino para cada uno de nuestros hijos. Aquí en el capítulo 1 de San Mateo, versículos del 18 al 21, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él tendrá un gran destino. Él se convertirá en el Salvador del mundo. Ese niño que todavía no nace, yo tengo un gran plan para él, dice nuestro Dios. En Lucas 1, versículos del 31 al 33, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Me llama la atención esas palabras. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muchas veces nosotros decimos que conocemos al Señor. Muchas veces decimos desde que conocí al Señor, y usamos esa expresión. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque conocemos sus leyes, conocemos sus promesas, sus profecías, pero también conocemos su manera de actuar. En la Biblia conocemos su manera de actuar. Encontramos una cantidad de patrones de cómo actúa nuestro Dios. Y cuando estamos viendo aquí que la palabra de Dios está hablando de que va a haber un gran destino para ese niño, vamos a usar otros textos, otros ejemplos también, porque usted tiene que entender que esto no fue una decisión aislada del Padre Celestial. Tiene usted que entender que es un patrón de Dios. Es una manera de ser de nuestro Dios. Él siempre tiene muy buenos destinos para cada uno de sus hijos y aún para los que están niñitos. Yo recuerdo un día Dios trató conmigo cuando yo estaba pastoreando en Culiacán. Jacob, mi hijo, tenía un par de años, no más que eso. Yo no sé qué pasó, pero él pasó al altar esa noche y estaba llorando en el altar. Dios, algo sintió la presencia de Dios. Yo no creo que haya entendido mi sermón a esa edad, pero lo que más me impactó a mí es que estaba en el altar solito y estaba llorando, y el Espíritu de Dios ahí me habló y me dijo: yo tengo un gran destino para ese niño. Ahora, quizá en aquel tiempo yo no tomé en serio ese sentir, pero fue muy fuerte lo que Dios trató conmigo en aquella ocasión. Pero ahora que han pasado los años me doy cuenta que el Padre Celestial así es. Ese es un patrón, una forma de actuar de nuestro Padre Celestial. Yo sé que todos estamos impuestos a ver a los grandes hombres de Dios, a los grandes predicadores, o muchas veces los pastores dan palabra a discípulos que se les ve que tienen un buen futuro. Todo se concentra por lo regular en los adultos. Pero hablarle a un niño hasta nos daría vergüenza.
Profetizarle a un niño, quizás hasta vergüenza nos daría a nosotros. Pero aquí a los ángeles del Señor no les dio vergüenza hablar de ese niño que iba a nacer. Y hablar del gran futuro que iba a haber para él, el impacto que ese niño iba a causar en la humanidad. Ahora, un buen padre y una buena madre siempre se preocupan y aman a sus hijos y siempre procuran que sus hijos crezcan muy bien, que estudien muy bien, que se cuiden muy bien físicamente, amistades, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren que sus hijos tengan un buen destino. Los padres naturalmente quieren que a sus hijos les vaya muy bien en la vida. Ese es el corazón que tenemos los padres. Ahora, Dios es mucho mejor que el mejor padre de la tierra. Dios, mis hermanos, no sé qué concepto tenga usted de Dios, pero Dios es mejor padre que todos los padres juntos de la tierra. Y el Señor Jesús estuvo hablando de esta realidad en Mateo 7, versículos del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios no piensa así solamente de los padres de sus hijos que ya son adultos. Dios piensa también de los niños. Dios piensa en los niños. Dios piensa en los hijos de los adultos cristianos. Dios sabe que tiene a sus hijos adultos, pero Él no está concentrado nada más en los adultos. Todo se nos predica a los adultos, pero Dios va más allá todavía, hermano. Por eso un pastor que es inteligente va a buscar tener escuelita dominical todo el tiempo. Va a tener que ir más allá que solamente estarle predicando a los adultos. Dios no está pensando solamente en los adultos, mis hermanos. Dios está pensando en los niños de todos sus hijos. Y Dios ha preparado un gran destino para cada uno de esos terroristas que tenemos en las iglesias. Moisés, el poderoso Moisés, Dios trabajó en él desde el vientre de su madre. Dios lo planeó así en Éxodo 2, versículos del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Abusada la muchacha, ¿no? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pero todos conocemos la historia, que Dios estaba bien involucrado en un tremendo destino. De la misma manera sucedió con Sansón. Antes de que saliera inclusive embarazada la madre, un ángel ya había venido y ya estaba teniendo planes nuestro Dios para ese bebé. Desgraciadamente, Sansón fue destruido de grande, y de eso hablaré más adelante.
Igualmente con el profeta Jeremías, en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Se da cuenta cómo es nuestro Dios? ¿Qué diremos de Juan el Bautista en Lucas 1, versículos del 13 al 16? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Será, este es el futuro. Yo tengo un gran destino para este niño. Vamos a dejarlo ahí. Yo tengo un gran destino para este niño. Aleluya. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Así es que nuestro Dios aquí lo vemos una y otra vez, haciendo planes para bebés, para niños. Y nosotros siempre estamos hablándole a los pastores, siempre estamos hablándole a los discípulos. Pero vale más, mis hermanos, pastores, entiendan, vale más que muchos de esos niños, si Dios se tarda, oh hermano, van a tener un destino maravilloso en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sí los valora, nuestro Dios sí los está involucrando, nuestro Dios sí tiene planes para cada uno de ellos. Por eso, pastor, es bueno tener escuelita dominical, irlos trabajando, hermano, desde pequeños, desde que nacen, ir haciendo planes con ellos, porque seguramente nuestro Padre Celestial sí tiene planes para ellos. ¿Está conmigo? Quiero ir a mi segundo punto. El diablo quiere destruir el destino de sus hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? El diablo no nada más quiere destruir la vida de ustedes, señores. No nada más quiere destruir la vida de los padres, de los pastores, de los discípulos. Él ha hecho un plan que hay veces que no ponemos atención. Él ha hecho un plan para ejecutar a nuestros hijos desde pequeños, para que ellos no se realicen, para que ellos no crezcan y se conviertan después en una gran amenaza. El versículo 13 de nuestro texto: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículos del 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vamos a dejarlo ahí. En el caso del niño Moisés sucedió lo mismo. Faraón, que es la misma representación del diablo, quiso matar a Moisés y a todos los niños de los hijos de Dios. Óigame bien, no nada más a los adultos. Qué curioso, qué curioso, hay que poner atención a esto. Éxodo 1, versículos 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Así de fácil. Y si es hija, entonces viva, porque Faraón sabía que los hombrecitos podían tener un gran destino. Pero si es hijo, matadlo. Qué impactante es eso. Por eso la palabra de Dios nos habla en San Juan 10:10 que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero claro que la mayoría de estos textos los encerramos en los adultos y nunca nos ponemos a pensar que el diablo viene sobre nuestros hijos. ¿Está conmigo? El diablo viene sobre nuestros hijos. Ya tenemos padres cristianos que sus hijos andan lejos de los caminos de Dios. Muchos hijos de padres cristianos, aún de pastores, de evangelistas, están fuera de los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no nada más andaba sobre los pastores, no nada más andaba sobre los evangelistas, andaba sobre los hijos de ellos. Y eso debe de traer mucho dolor
mucha pena. Muchos hijos de cristianos han sido dañados, han sido destruidos. Sansón fue destruido de grande. Dios preparó para él un glorioso destino, convertirlo en un gran líder, en una nación, en un gran libertador, hermano. Había un destino, algo que el Padre había preparado, hermano. Pero el diablo vino a empezar a trabajar con este muchacho. El impacto que iba a hacer Sansón, vale más que usted sepa que no nada más iba a ser nacional, pero iba a ser un impacto internacional. En Jueces 16, 21 y el 25 dicen así: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Pero, ¿qué de aquel tiempo cuando era un bebé? ¿Qué de aquel tiempo, de aquellos primeros meses, aquellos primeros años? ¿Usted cree que el diablo no iba a trabajar en la vida de este niño? Trabajó, y el final de ese niño fue impactante. El diablo nunca va a descansar. Siempre estará buscando todas las formas para destruir la vida y el destino de sus hijos. El diablo también vino para robar, matar y destruir la vida de sus hijos. No nada más de nosotros, los adultos, pero también de nuestros hijos. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No solamente anda alrededor buscando a los adultos, anda buscando a nuestros hijos. Qué tremendo sería que todos los padres pudieran estar alerta a esto. Que el diablo no nada más anda sobre ellos, pero anda sobre sus hijos. Qué tremendo es cuando un pastor valora la escuela dominical, valora el tener maestros, valora el trabajar en la iglesia. Imagínense, como pastor yo me gozo predicándole a todos los adultos, a los adolescentes. Me gozo, para mí es una satisfacción alimentar a la iglesia preciosa que yo pastoreo, hermano. Pero tengo una estructura en la escuela dominical. Tengo gente encargada, capacitada, y entre ellos una cantidad de maestros, maestras que hacen un trabajo semana a semana, mes tras mes, año tras año. Por 10 años he visto una cantidad de niños crecer, hermanos. Y ahora verlos, algunos de ellos caminar en el Señor. Varios de ellos están aquí ayudándonos ahora en los ministerios. Son una gran bendición. Cuando yo me imaginé que Jacob, mi hijo, iba a ser un gran equipo conmigo. Nunca lo pensé, hermano, que iba a ser uno de mis hombres de confianza al paso de los años. Nunca me imaginé que mi hija iba a ser otra parte fundamental de mi equipo de trabajo. Nunca me imaginé. Qué honor verlos crecer y caminar en el Señor, y de pronto son parte de mi equipo, gente de mucha confianza que me han ayudado de una manera tremenda. El pastor Jacob fue mi asistente algunos años aquí, hizo una labor maravillosa, mis hermanos. Por primera vez yo estaba saliendo de la iglesia a predicar a cualquier parte del mundo y podía ir con una confianza maravillosa, mis hermanos, una experiencia tremenda. Oh, hermano, yo nunca había vivido eso con todos los asistentes que había tenido, y he tenido muy buenos asistentes. Pero le voy a decir una cosa: yo nunca me imaginé que mis hijos se iban a convertir en una parte fundamental en mi ministerio, que iban a ser de gran ayuda en mi ministerio. Oh, hermano, no iba a salir gratis. El diablo se iba a ir sobre ellos también. Y por la gracia de Dios estamos aquí todos. Por la pura gracia de Dios estamos aquí. Créame que el diablo es muy maduro, tiene mucha experiencia, y él no va solamente sobre los grandes, él va sobre nuestros hijos. Y en nuestro compañerismo,
Ha habido hijos de pastores que han traído mucho daño a nuestras iglesias, ¿no es cierto? Hijos de pastores que han sido un mal ejemplo, hijos de pastores que han dañado tremendamente el ministerio de sus padres. Ahora podemos decir, toda la culpa la tienen los padres. Yo estoy seguro que en gran parte la tienen, pero también hay que pensar que hay un diablo. Hay un diablo y los padres no pueden ser descuidados, nada más cuidándose que no los afecte a ellos. El diablo va sobre los hijos también. Él no quiere que sus hijos lleguen a ese destino que Dios les preparó. ¿Y sabe una cosa? El diablo tiene la mejor escuelita dominical para sus hijos. ¿Sabe cuál es? Las caricaturas de hoy. Están llenas de brujería, de ocultismo, violencia y más. Las caricaturas de los últimos años. Es la mejor escuelita dominical. El internet, el Facebook, es la escuelita dominical del diablo para los jovencitos, los amiguitos que no son cristianos. Oh, hermano, el diablo tiene una estructura. Él nos lleva con siglos y milenios de experiencia, y él tiene una estructura, una escuela dominical muy estructurada. Él está buscando muchos medios y formas para arrastrar a sus hijos. Y cuántas veces vemos que los hijos estaban muy bien antes de llegar a la adolescencia, pero en cuanto llegaron a la adolescencia se alejaron del Señor. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Por qué cree usted? ¿Cree usted que es un accidente? No, mis hermanos. El diablo estuvo trabajando por buen tiempo, por años. Y en cuanto llegaron a la adolescencia, ya no tuvieron las defensas espirituales y ¡pum! Se resbalaron, se quisieron ir al mundo. Pero hubo un trabajo de escuelita dominical del diablo. Póngale así, la escuelita dominical del diablo. Hubo un trabajo. El diablo tiene sus maestros de la escuelita dominical por todos lados. Usted amará con toda el alma a sus hijos, pero el diablo los odia con toda el alma. Creo que uno de los dolores más grandes que pueden experimentar las personas es cuando ven a sus hijos sufrir. Yo he experimentado muchos dolores en la vida. Mi esposa y yo hablamos esto. Hemos experimentado muchos dolores en la vida. Pero le voy a decir una cosa. Los dolores más grandes que hemos experimentado mi esposa y yo, no se lo decimos a nuestros hijos, no se lo digan, ¿no? Para que no sepan ellos. Pero los dolores más grandes que experimentamos muchas veces es cuando los vemos sufrir a ellos. ¿Por qué? Porque los amamos con todo el alma. Pero el diablo los odia con toda el alma. El diablo quiere destruir el destino de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Están muy silenciosos esta tarde. ¿Les traje malas noticias? Bueno, me tenía que atrever a decirles esto. El tercer punto de mi sermón: los padres son los principales cuidadores de sus hijos. Un comercial. Los padres son los principales cuidadores de sus hijos. Hay padres que no están tomando en serio esto en esta última generación. Vale más que usted sepa que no son los maestros de la escuelita dominical, ni siquiera los maestros de la escuela, menos las guarderías. Son los padres. Todos sabemos que esta generación, en estos últimos 40 años, el mundo ha ido empeorando en muchos sentidos, sobre todo en el tema de la maldad. ¿Puede decir amén a eso? En el tema de la maldad. El ser humano está haciendo muchas cosas muy malas en estos años. Vicios, inmoralidad sexual, pornografía, asesinatos, divorcios, corrupción. Entre todas las cosas malas que están pasando en el mundo el día de hoy, también estamos viendo algo muy, pero muy malo en padres y en madres en particular. Ya no están amando a sus hijos como los padres de una generación atrás.
Aunque ellos digan, doy mi vida por mis hijos. No, los hechos están diciendo algo mucho más fuerte. Ya no tienen el mismo corazón los padres de esta última generación. Dice el apóstol Pablo, los últimos días van a ser tan peligrosos porque el carácter de la gente va a cambiar. Van a suceder muchas cosas malas en el carácter, cambios malos en el carácter de la gente. Y una de las cosas que se está viendo en los últimos días es que los padres de esta última generación no están amando a sus hijos como la generación pasada. Acabamos de ver una noticia aquí en el periódico de Nogales. Una señora asesinó a su bebé, una muchacha asesina a su bebé. ¿Cuántas veces, una y otra vez, vemos esas noticias asesinando a los bebés o abandonándolos? Nos acaban de dar la información también de un niño abandonado en el hospital. Nomás lo parió y buscó la forma, se escapó y ahí quedó. Están descuidando a los hijos como nunca antes. ¿Qué es lo que están haciendo muchas madres? Ahora los dejan con los abuelos. Y no estoy tratando de tumbarme la bronca, ¿no? Pero ahora los están dejando con los abuelos. Ahora los están metiendo a las guarderías. Ahora los están entregando a la televisión. Órale, mijo, ahí deténganse, la televisión, al internet, a toda clase de videojuegos. Y ahí están los chamacos todos brutos, sonsos desde chiquitos ahí, ¿no? Impresionante, los están idiotizando. Están idiotizando a sus hijos. ¿Por qué? Porque las madres de ahora, de esta generación, ya no son como las de la generación pasada, de pasar tiempo. ¿Cómo le doy gracias a Dios que mi esposa aguantó vara y no se tuvo que ir a trabajar y aguantó mi pobreza por años? Por años aguantó mi pobreza. Amén. Y eso me empujó a trabajar con muchas ganas, pero ella se dedicó a sus hijos en cuerpo y alma. Hoy están cambiando las cosas, mis hermanos. Hoy las madres están dejando a los niños en todos lados menos en sus propios brazos. ¿Por qué? Porque los padres están ocupados en mil cosas. Ahora, para las madres de ahora, es más importante la posición social, es más importante tener un poco más de dinero. Ahora aman más al dinero aunque lo nieguen, aman más el dinero que a sus hijos, aman más la posición social que a sus hijos, aman más los bienes materiales que a sus hijos. Esa es la realidad. Por eso estamos en un mundo en llamas. Por eso estamos en la generación que está experimentando la más grande destrucción familiar de cualquier otra generación. Porque ahora las madres y aún los padres aman más el dinero, la posición social que a sus propios hijos. Y dice usted, no, pero si le pasa algo a mis hijos yo me muero. Pues muérase con ellos. Yo sé que iba a llorar. Yo sé que iba a llorar. ¿Cuántos de los niños, de los más de 40 niños que murieron en la guardería de Hermosillo, realmente necesitaban sus madres estar trabajando? Estoy convencido que muchas de esas madres no tenían que estar trabajando. Óiganme bien. Ninguna abuela, ninguna guardería, menos la televisión, el internet o los videojuegos podrán suplir efectivamente al padre y a la madre. En Éxodo 2, versículos del 7 al 9 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? ¿Por qué? Porque es lo normal, son las sendas antiguas. Pero ahora todos queremos ser modernos, ¿verdad? Es que todos lo hacen. Todos dejan a los niños en guarderías. Discúlpeme, yo no soy parte de esos todos. Yo no soy parte de esas multitudes que entran por la puerta grande, por el camino ancho, pero que va a la perdición. Y la hija de Faraón respondió: entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, no a la guardería, no a la televisión, no a los juegos, a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré.
Y la mujer tomó al niño y lo crió. Efesios 6:4 dice el apóstol Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El diccionario de la Real Academia Española define a la palabra criar de la siguiente manera: dicho de una madre o de una nodriza, nutrir y alimentar al niño con la leche de sus pechos o con biberón. También dice instruir, educar y dirigir. Oh, esos niños, cómo necesitan tiempo. Hay unos sinónimos de la palabra criar: engendrar, procrear, alimentar, nutrir, sustentar, sostener, educar, instruir, cultivar, disciplinar, dirigir, cuidar. Nuestro texto, regresando a los versículos del 13 al 15: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esas son las sendas antiguas, mis hermanos. Estas son las enseñanzas que tenían al mundo en paz y en tranquilidad en nuestras generaciones anteriores. Son las sendas antiguas. Así son los buenos padres. Versículos del 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, siempre cuidando al niño. Y cuando ese niño llegó a los 30 años, se independizó de sus padres, se fue al ministerio, su vida empezó a hacer un impacto y sigue siendo un impacto, una bendición para tanta gente. Sus hijos, ¿qué van a hacer? Carlos Slim, un hombre riquísimo mexicano, de los más ricos del mundo o el más rico, dice: yo no quiero dejar a mis hijos un México mejor. Yo quiero dejar a México unos buenos hijos. ¿Qué le está dejando usted a nuestra nación? ¿Qué le está dando usted a su nación? A mí me asombra cómo un materialista puede hablar de esta manera y nos enseña una lección. Cada hijo necesita ser criado por sus padres hasta el día donde sale de casa para ir a formar su propia familia. ¿Quién está criando a sus hijos esta mañana, esta tarde? ¿El diablo? ¿La televisión? ¿El internet? ¿Los videojuegos? ¿Los amiguitos del mundo? ¿U otra gente que no ama a sus hijos como se supone que usted los ama? Nunca habrá un buen sustituto para un padre o para una madre. No existe. Ni el mejor abuelo, ni la mejor abuela. Nunca habrá un buen sustituto. Los hijos necesitarán siempre la cercana y continua supervisión de sus padres. Quiero decirles con pena, con dolor, desde los 8 años mi vida se empezó a perder. Desde los 8 años yo empecé a vivir un infierno. Pasé cosas que usted ni siquiera tiene una idea. Me atreví a escribir un libro de mi testimonio y nada más puse lo que me atreví. Pero hay muchas cosas que avergüenzan, que no se pueden escribir, que me las llevo. Pero ¿sabe una cosa? Mis padres no tenían este conocimiento que estoy predicando. 2 veces o 3 estuve a punto de morir, ellos nunca se dieron cuenta. Hubieran llegado con mi cuerpo a su casa y ellos ni cuenta se hubieran dado.
Fue la gracia de Dios que me mantuvo hasta que llegué al camino del Señor. ¿Cómo los padres pueden cuidar y criar muy bien a sus hijos? Voy a hacer un repaso rápido de 6 cosas. No tengo tiempo para hablar de las 6 cosas. Puedo escribir un sermón de cada una de ellas o hasta más quizá. Pero escriba, y si se está grabando, compre el video y véalo en cámara lenta. Voy a hacer un repaso de 6 cosas que son claves para criar buenos hijos. No perfectos, porque nadie puede hacer eso, pero sí bueno en lo que cabe. No hay tiempo para hablar tanto, pero vamos a hacer un repaso. Número 1, criarlos en las leyes de Dios desde pequeñitos. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, todo el tiempo instrúyelos en mis leyes. Es muy crucial que empecemos eso desde pequeños hasta los 12 años, por lo regular hasta los 12 años. Número 2, criarlos en disciplina. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Desde muy pequeños, enseñarles a vivir una vida disciplinada. Mi nieta, la Sofía, está pesada, hermano. En su naturaleza es un desastre. Y va siendo un desastre. Y mi oficina la tiene su campo de batalla, hermano. Y empecé a obligarla. Tú tiras algo, tú lo levantas. Oh, hermano, vale más que se encuentre con unos padres así los hijos. Disciplina en todos los aspectos, desde niñitos a ser disciplinados. Si no, desde niños van a ser un desastre tremendo. Y sabe, cuando se casa, sobre todo el niño, cuando se casa ya, hermano, pobre la muchacha con la que se casó. Ahí va a andar la esposa levantando todo lo que él va tirando, pero todo fue desde niño, fue un desastre. Disciplina, criarlos en disciplina. Número 3, criarlos en corrección. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra de Dios habla mucho de la varita. Esa varita hace milagros cuando en las nalguitas le duele. Yo siempre le llamé a eso las 3 cucharadas. 3, solamente que le arda y que llore con de dolor, hay un cambio en el carácter maravilloso. Amén. Bueno, vamos a ir adelante. 4, criarlos en una comunión continua con ellos. Oh, muchos padres dejan a los niños aquí, allá y más allá, y ya no conviven con ellos. Muchos hombrecitos han crecido siendo un desastre porque su papá, no su mamá, su papá no tiene relación con ellos casi, muy escasa, grave error. Por eso muchos muchachitos han crecido afeminados, porque crecen más pegados a la mamá que al papá. Nunca podemos permitir algo así. Deuteronomio 6, vamos a regresar, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Fíjese bien en la relación, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está hablando de una relación continua con los hijos. Pero ahora mucha gente vive ocupada en 1000 cosas y no tiene tiempo. Bueno, la escuelita del diablo. Sí, la escuelita dominical del diablo sí se va a hacer cargo de esos niños. Número 5, criarlos con el buen ejemplo de los padres. Fue el mismo Señor Jesús que dijo en Juan 13:15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, he visto a muchos hijos de cristianos ser destruidos por el poder del mal ejemplo de sus padres. Padres cristianos han hecho pedazos la fe de sus hijos. Padres cristianos han hecho pedazos el temor de Dios que un día pudo haber existido en sus hijos. Padres cristianos los han destruido, hermano. Los ha hecho fríos, los ha hecho cínicos. Han perdido el temor de Dios
porque ellos están viendo siempre a sus padres. El mal ejemplo, si hay algo que daña y que destruye la vida de los niños, la vida de los hijos, de los cristianos, es el mal ejemplo de los padres. Número 6, criarlos en un hogar en paz y feliz. Cuando los padres viven su vida matrimonial de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, seguramente estarán edificando muy buen matrimonio, un matrimonio fuerte y feliz, y eso alcanzará maravillosamente a sus hijos. Uno de los más grandes regalos que pueden recibir los hijos no es la Navidad, no es el cumpleaños, son unos padres felices. Uno de los regalos más grandes que pueden recibir esos muchachitos es tener unos padres felices. Puedo decirles, benditos los hijos que tengan a unos padres felices. Criarlos en un hogar en paz y feliz. Quiero terminar. El diablo está muy en serio en querer destruir la vida y el destino de cada uno de sus hijos. Todo descuido que usted tenga con sus hijos, por más pequeño que sea ese descuido, sus hijos sufrirán las consecuencias y usted lo pagará con lágrimas. Eso pasa con el tiempo, eso pasa con los años, no pasa rápido. Las consecuencias de los descuidos de los padres no vienen pronto, nunca, vienen con los años. Todo descuido que usted tenga con sus hijos inevitablemente les traerá a ellos una serie de consecuencias y ustedes como padres no van a escapar a ese sufrimiento. Termino con este pensamiento. Yo he visto a padres sufrir por sus hijos pequeños, pero también he visto a padres sufrir por sus hijos adolescentes, y también he visto a padres sufrir por sus hijos adultos, por sus hijos casados, por sus hijos divorciados, por sus hijos en la cárcel, por sus hijos muertos a causa de una mala vida. En la cárcel, en vez de estar todos esos hijos, deberían de estar la mayoría de los padres, porque no los amaron, no los cuidaron como debieron desde pequeños. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Alguien quiere matar